repito, es un equipo del cual yo estoy enamorado, y ya les voy a compartir con ustedes el por. Vamos a conversar sobre la trabeculoplastia láser selectiva. Nosotros tenemos en la clínica el equipo Solutis, que es de la casa Quante, un equipo francés. Ya tiene unos cuantos años con nosotros, pero lo continuamos utilizando con unos resultados de verdad bien satisfactorios. Incluso más adelante lo vamos a comentar. Un residente mío y un fellow también formado por nosotros. Hicimos trabajo para uno para fellowship y otro para graduarse de oftalmólogo, para el título de oftalmólogo, utilizando nuestro equipo, y de verdad que los resultados son bien interesantes y los quiero compartir. Víctor, aló. Ajá, por alguna razón hay un eco. Apareció aquí en la pantalla. Bueno, bienvenidos a todos. Como comentaba que no se oía bien al principio, hoy queremos conversar acerca de un equipo el cual tenemos en la clínica y del que particularmente yo como glaucomatólogo estoy enamorado por sus amplias ventajas, las cuales quiero compartir con todos para que veamos cómo ha sido la experiencia, ¿no? Utilizando el láser de trabeculoplastia que tenemos en IMOC, un equipo que es de la casa Quantel, un equipo de tecnología francesa. Para hablar de trabeculoplastia láser selectiva como alternativa al tratamiento del glaucoma, déjame ver que no corre la diapositiva, vamos a ver. Tenemos que, como siempre, cada vez que conversamos de cualquier equipo o cualquier avance en la oftalmología, pues siempre es bueno recordar haciendo un poco de historia. Quizás muchos recuerden que el tipo de trabeculoplastia que se hacía por allá en los años 1973 aproximadamente era con láser de argón. Fue ampliamente usado, pero pues cayó en desuso por el daño, ¿no? Por los resultados que a la larga había sobre el trabéculo. En el año 79, pues esta trabeculoplastia con argón, pues que estaba de amplio uso además, pues se vio que producía una reorganización del trabéculo, permitía mayor salida y disminuía la presión intraocular. Cuando se sometió al examen del tiempo, pues se fue dejando de usar. Yo particularmente nunca usé la trabeculoplastia con argón, hasta que en el año 98, pues el doctor Latina describió un tipo de láser distinto, el cual vamos a conversar la tarde de hoy, que él llamó trabeculoplastia láser selectiva. Y selectiva viene dado por su mecanismo de acción, que lo vamos a compartir ahora. A partir del año 2001, parece que fuese sido ayer, pero hace más de 20 años, la FDA aprobó su uso como tratamiento láser para el glaucoma. ¿Cómo actúa el láser que utilizamos en la trabeculoplastia láser selectiva a diferencia de la trabeculoplastia de argón? Muy claro lo que sucedía con el láser de argón, tenemos una gran ventaja, y es que este láser disminuye o evita la cicatrización en el trabéculo. ¿Cómo hace esto? Este láser, de manera específica, con su longitud de onda, actúa y destruye las células pigmentadas del trabéculo. Un láser bien dirigido. Este mecanismo produce que hay una fagocitosis de esta melanina, de este pigmento de parte de los macrófagos. Esto produce una reparación no irreversible del trabéculo, y esto por fisiología lleva a un aumento del flujo de salida del humor acuoso, la vía tradicional, por así llamarlo, que es la vía que se da a través de la malla trabecular. La gran ventaja de este equipo o de este tipo de láser es que no hay daño térmico en los tejidos, porque el aporte y el uso de energía a los tejidos es menor al que se produce mediante el láser de argón. ¿Cuáles son las características de este láser? Es un jack láser pulsado de doble frecuencia, con una longitud de onda verde de 532 nanómetros, una microexposición
de 3 nanosegundos. 0,000000 décimas de segundo es el tiempo de exposición del trabéculo al láser. El impacto es un impacto grande. Son 400 micras. Cuando lo hacemos, visualizamos el trabéculo por completo y vemos como el spot del láser pues ocupa toda la malla trabecular o todo el ángulo camerular, para ser más específico. Ya que tenemos este equipo, ¿en quiénes nosotros indicamos, en quién estaría indicado realizar este procedimiento láser? Pues están bien delimitadas las indicaciones de la trabeculoplastia láser celular. Pacientes hipertensos oculares con indicación de tratamiento. ¿Quiénes son pacientes hipertensos oculares con indicación de tratamiento? Aquellos pacientes en riesgo, pacientes hipertensos oculares que tienen factores de riesgo importantes y a quienes nosotros consideremos disminuir la presión intraocular de entrada, ya sea mediante medicación o en este caso con un procedimiento de trabeculoplastia láser. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Las córneas delgadas, antecedentes familiar, entre otros. Pacientes que ya tienen un diagnóstico de entrada de un glaucoma primario de ángulo abierto con glaucoma de primera diagnóstico incipiente o un daño campimétrico de leve a moderado. También da buenos resultados en los glaucomas secundarios. ¿Cuáles son estos glaucomas secundarios en particular? Glaucomas secundarios de ángulo abierto me refiero, porque para este equipo es fundamental que tengamos visible el ángulo. Entre estos glaucomas secundarios de ángulo abierto está el glaucoma pigmentario, el glaucoma pseudoefoliativo o el glaucoma secundario esteroides o glaucoma esteroideo. También lo podemos indicar en aquellos pacientes que son intolerantes a la medicación tópica o pacientes que tengan contraindicación quirúrgica. ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes con problemas importantes de superficie ocular, pacientes que hacen eczemas palpebrales secundarios a la medicación, que es bastante frecuente, o aquellos pacientes que tienen patologías de bases importantes a los cuales su médico tratante, ya sea su cardiólogo, su internista o el mismo anestesiólogo, contraindique el acto quirúrgico. También está indicado como un plus a la terapia médica inicial y se pudiera utilizar para tratar de disminuir la medicación tópica. Tratar, como lo estoy comentando, no en la trabeculoplastia láser, cuando el paciente tiene tratamiento, no busca como fin último eliminar la medicación, sino tratar de disminuir la medicación tópica en este paciente, sobre todo en pacientes que tienen daño leve a moderado y que ya tienen un tratamiento inicial de entrada, sea cual fuere. Análogos de prostaglandinas, beta bloqueantes, alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anidrasa carbónica, que son los que contamos acá en el país. ¿En quiénes no deberíamos o a quiénes no deberíamos ofrecerles la trabeculoplastia láser selectiva? Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas como todo acto o procedimiento médico. Absoluta, glaucoma neovascular. En glaucoma neovascular, sobre todo cuando ya está en fases tardías, cuando el ángulo ya no es abierto, sino que esos vasos de tan mala calidad producen esas sinequias, esas goniosinequias que imposibilitan visualizar el ángulo. Pacientes de ángulo estrecho o ángulo cerrado, por lo que comenté, una indicación sine qua non para realizar una trabeculoplastia es que se visualicen todas las estructuras del ángulo. Pacientes con glaucoma congénito, porque sabemos que ese ángulo tiene unas particularidades anatómicas bien definidas, y en glaucomas inflamatorios, porque pudiésemos nosotros pues exacerbar ese cuadro inflamatorio o uveítico de base del paciente. Contraindicaciones relativas, glaucomas avanzados y glaucomas juveniles. Digo relativas porque en nuestra experiencia nosotros hemos tratado un par de pacientes con glaucoma juvenil particularmente. Los resultados no son muy buenos, para ser honesto. En glaucoma avanzado, pues los resultados sí son importantes. Tenemos que estar pendientes de uno de los efectos adversos que vamos a describir, como son los picos de presión. Un pico de presión en un glaucoma muy avanzado, pues no pudiera ser prudente en estos casos, en estos ojos.
o menos el protocolo. Nosotros ponemos al paciente en la lámpara de hendidura, una lámpara modelo High-Strike, a la cual se le acopla el equipo de láser. Colocamos un lente particular que lo vamos a ver más adelante, y ahí más o menos es para ver cómo vamos ajustando el equipo una vez que está calibrado. El tiempo de duración, que ya lo comentamos, cuál es el tamaño del spot, la energía del equipo. El equipo se gradúa con un poder que va desde 0,3 el más bajo hasta 2 milijoule el más potente. Tenemos que apuntar con ese haz de luz, como vemos acá en esta zona de la diapositiva, para apuntar el haz de luz sobre toda la estructura trabecular para cubrir el trabéculo sin tocar o respetando la raíz del iris, porque sabemos que si tocamos el iris más adelante pudiéramos tener una iritis, por ejemplo, o dolor, porque este es un láser que es indoloro. Si tocamos el iris pudiera haber algo de dolor o molestia de parte del paciente. El tratamiento se hace en 360 grados. Hay literaturas que lo describen en 180 grados, pero los resultados pareciesen no ser tan positivos como si el tratamiento lo realizamos en 360 grados. Podemos dividir en 2 o en 4 cuadrantes del ojo. Si lo dividimos en 2, 100 disparos arriba, 100 disparos abajo, el equipo va llevando el conteo. Y si lo dividimos en 4, pues 25 disparos por cuadrante en promedio. No quiere decir que tenemos que ser exactos con esto, pero sí eso es el promedio de disparos que debemos realizar. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Una vez que el paciente está diagnosticado, tiene cualesquiera de las indicaciones que acabamos de tocar, pues el procedimiento es bien sencillo, como el que realizamos, por ejemplo, para una iridotomía, la preparación previa al paciente. Anestésico tópico, proparacaína, es la que nosotros empleamos. Le podemos colocar 30 minutos antes del inicio del tratamiento un alfa-adrenérgico de tipo brimonidina para tratar de disminuir, minimizar o evitar los picos tensionales, y colocamos 1 o 2 gotas de pilocarpina, ya sea al 2 al 4%. Esto nos permite anatómicamente aplanar la raíz del iris y vemos con mayor amplitud el ángulo camedular. De esto, para hacer el procedimiento, así como cuando hacemos una iridotomía, utilizamos un lente de iridotomía, otros nos ayudamos o se ayudan de un lente para capsulotomía. Aquí hay un lente bien particular que puede ser el gonioprisma de Latina, que es el que nosotros tenemos en la clínica. Hay gente que emplea el Goldmann de 3 espejos, hay unos lentes especiales de Volk. Ocular también tiene unos lentes desechables que no son tan buenos, y un lente de Rich, pero el más pequeño. Es importante acotar que cualquiera de estos lentes que nosotros empleemos, que tengamos a la mano, deben ser lentes que no magnifiquen la imagen. ¿Por qué no deben magnificar la imagen? Porque si magnifican la imagen, pudiera alterar el diámetro del haz que viene el equipo y la energía del láser no pudiera ser entregada de manera efectiva, lo cual puede traer como consecuencia un infra o un sobretratamiento. Entonces, pues el equipo no le estaríamos sacando el óptimo provecho. Lo que conversamos, nosotros de preferencia lo hacemos en 360 grados. Hay autores y hay colegas que prefieren hacerlo 180 grados inferior. Por anatomía, el ángulo se visualiza mucho mejor en las porciones inferiores y lo dejan solo en ese segmento del ojo. Nosotros lo hacemos completo, eso sí, empezando por la parte inferior. ¿Por qué por la parte inferior? Por lo que acabo de comentar de un tema anatómico. Si nosotros hacemos los 180 grados inferiores, los 100 disparos, en algún caso en que no haya habido una buena gonioscopia y la porción superior no sea tan amplia del ángulo como en la inferior, pues al menos nos aseguramos que cumplimos una parte importante del tratamiento. El equipo, una vez que colocamos el lente, hay gente que utiliza hidroxipropilmetilcelulosa porque es un lente de contacto que se coloca sobre la córnea, la superficie corneal. Pues vamos iniciando inferior y el poder va increciendo. Por lo general se comienza a 0,8 a 1 milijoule hasta que veamos las famosas burbujas de cavitación. Una vez que veamos estas
burbujas de cavitación, nos damos cuenta de que el láser está siendo efectivo. Cuando vemos estas burbujas que comienzan a aparecer, vamos disminuyendo el poder. Yo particularmente, cuando veo las burbujas, trato de mantener o disminuir muy poco el poder. Prefiero no dejar de ver las burbujas porque eso a mí me da la seguridad de que el láser efectivamente está siendo aprovechado, está siendo absorbido y está realizando su proceso de reconfiguración en la malla trabecular. Según el tipo de pigmento, según el tipo de glaucoma, porque tenemos ojos muy pigmentados y ojos poco pigmentados. A mayor pigmento, mayor absorción del láser, por lo que acabamos de hablar de su mecanismo de acción. Es un láser que actúa sobre las células pigmentadas y si es un trabéculo muy pigmentado, el poder debería ser menor a esos ángulos poco pigmentados en donde necesitamos más poder para que sea más eficiente la entrega del láser. En ángulos muy pigmentados se habrá que incluso empezar desde 0,6 milijoule y no se llega a 1 milijoule cuando uno va realizando el procedimiento. Mientras que si tienen poco pigmento, empezar por lo alto, empezar en 1.2, 1.4 e incluso hay casos en que tenemos que utilizar un poder de 2 milijoule. ¿Cómo sabemos si el láser en el momento en que lo estamos realizando está siendo eficiente? Que la entrega del láser está siendo adecuada. Pues las burbujas de cavitación, que son burbujas de champán, la describen los autores. Y tal cual, el que ha tenido oportunidad de hacer el equipo ve cómo a medida que uno apunta el spot, le da el pedal y el láser impacta, y si el poder es el adecuado, uno ve cómo se comienzan a formar burbujas allí en el trabéculo. Eso nos da una idea o nos orienta en el sentido de que el láser ha sido entregado al trabéculo de manera eficiente y está realizando su trabajo. El procedimiento tarda más o menos 10-15 minutos. Nosotros tenemos la particularidad de que nuestro equipo tiene que calibrarse con cierta frecuencia, una autocalibración, le explico yo a los pacientes, y el procedimiento pudiera ser un poco más prolongado en el tiempo. Pero en teoría, 10-15 minutos si el paciente es colaborador, porque hay pacientes que se agotan, que les duele el cuello, que les molesta el ojo, porque en realidad el láser no duele, lo que molesta es la presión que uno pudiese hacer sobre la córnea al momento de colocar el lente y de rotar el lente, porque el lente hay que irlo rotando en los 360 grados del ojo, o del ángulo en este caso. Una vez que realizamos el procedimiento, el seguimiento del paciente se hace a la primera hora posterior al láser, luego a las siguientes 24 horas, a la semana, a las 4 semanas y hasta los 3 meses realizamos los controles periódicos y regulares del paciente. Después que hacemos el láser, ¿qué le hacemos al paciente? El paciente, pues que pasó la hora de su láser, se va a su casa, como si hiciésemos una iridotomía, repito, no hay ni siquiera, con la diferencia que aquí no hay ni siquiera visión borrosa que pudiera haber en una capsulotomía secundaria a la midriasis y en una iridotomía secundaria a la dispersión de pigmento que pudiese haber. Entonces, la medicación básicamente es, si el paciente ya trae un medicamento hipotensor de base, lo dejamos, no lo suspendemos. Si el paciente nos hizo un pico de presión, pudiésemos considerar ajustarlo y básicamente el tratamiento es con AINES tópicos por 3-4 semanas aproximadamente. No colocamos esteroides. ¿Por qué no colocamos esteroides? Porque si lo que nosotros queremos es que haya una reorganización del trabéculo, el empleo de esteroides pudiera disminuir o pudiera evitar esa acción y el láser no sería efectivo ni eficiente. Todo pareciera ir bastante bien, pues el láser es una maravilla, pero como todo acto médico pudiera tener algunas complicaciones, siendo la más común y a la que nuestros pacientes más manifiestan o que nosotros más observamos es una elevación transitoria de la presión intraocular. Esto sobre todo lo tuvimos en mi experiencia cuando en el mercado venezolano no teníamos disponible brimonidina. Como no teníamos brimonidina, no podíamos medicar 30-15 minutos antes al paciente con esa medicación y posterior al láser hacían picos de presión intraocular.
Por eso es que cuando conversamos de una contraindicación relativa, un glaucoma avanzado, hay que estar pendientes de estos picos a la hora, sobre todo. Ya las 24 horas tiende a regularizarse, pero la primera hora es importantísimo para determinar si el paciente nos hace, si ese ojo nos hace un pico o no de presión. Pudiera haber algo de flare, reacción inflamatoria en la cámara anterior, que mejora con AINES sin necesidad de esteroides. Si no hay una buena miosis e impactamos de manera involuntaria la raíz del iris, vamos a tener iritis, el paciente va a tener dolor. Si impactamos vasos, no solamente los vasos de la raíz del iris, sino que incluso cuando el canal de Ashland tiene mucha sangre, pudiéramos producir un sangrado allí, un discreto IPEMA pudiéramos observar en el paciente. Y se han descrito, aunque en mi experiencia no he visto el primer caso, en que tengan sinequias anteriores periféricas, que no tienen significancia clínica, pero están descritas y pudieran observarse. Ahora, ¿quién respalda o qué respalda el empleo de la trabeculoplastia láser selectiva como tratamiento para el glaucoma y por qué estamos enamorados de los procedimientos? Desde el año 2004 hasta el año 2013, aquí vemos un resumen de más de 6 estudios publicados, estudios indexados, en donde observamos cómo los resultados de distintos autores con distintas indicaciones específicas de empleo de trabeculoplastia láser selectiva, todos los resultados están dentro del rango de significancia que permiten asegurar que el procedimiento láser disminuye la presión intraocular. Vemos trabajos que van desde China, pasando por Israel, los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, con poblaciones amplias con diagnósticos de glaucomas primarios de ángulo abierto. Por supuesto, dijimos que el trabéculo, poder visualizar el trabéculo es una condición sine qua non. Pacientes con glaucoma secundarios de ángulo abierto, pseudoesfoliativo o glaucoma pigmentario. Hay un estudio acá que se hizo en Canadá, en donde juvenil inclusive, de allí es donde ellos reportan que los resultados no son tan buenos en glaucoma juvenil, y esa también, así que eso coincide con la experiencia nuestra. Aquí es una continuación de los resultados de esos estudios, de ese metaanálisis, sobre el empleo y la eficacia de la trabeculoplastia láser selectiva como terapia primaria o coadyuvante en pacientes hipertensos oculares o con glaucoma primario o secundario de ángulo abierto, leve a moderado, y en algunas circunstancias pudiera ser en casos severos de glaucoma. Aquí seguimos viendo más información sobre los trabajos que publicaron estos autores. Si cualquiera los desea, pues con gusto se los podemos hacer llegar para que los revise más en profundidad. Aquí hay una gráfica bien representativa ya del año 2006 de Journal of Glaucoma, en donde se comparó el uso de el gol estándar de la medicación tópica para glaucoma, que siguen siendo los análogos de prostaglandina, en este caso el latanoprost, que lo que contamos nuevamente en Venezuela, comparado con la trabeculoplastia láser selectiva, y en donde se evidencia que la curva de ambos son cuasi idénticas, y por tanto ambos medicamentos o ambos procedimientos, tanto el tratamiento médico como el tratamiento con láser, son eficientes en una disminución para disminuir la presión intraocular en un periodo de seguimiento de 12 meses. Hay trabajos también, como lo conversamos al inicio, en glaucomas secundarios de ángulo abierto. Esta es una publicación de una revista hindú de oftalmología del año 2016, en donde ellos hicieron un seguimiento glaucomas pseudoesfoliativo, y donde ellos concluyen que la reducción de la presión es similar a la que se obtiene con medicación en pacientes con un año de seguimiento. Hay trabajos con glaucomas pigmentarios también en Journal of Glaucoma del año 2012, en donde la reducción de la presión intraocular fue estadísticamente significativa, con una disminución tanto de la presión como de la medicación de esos pacientes. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia? Porque yo digo que estamos enamorados de la trabeculoplastia láser selectiva.
Por allá en el año 2017 tuve la oportunidad de ser tutor de la doctora Leanela Fuemayor en Abao, la Universidad de los Andes, y su trabajo se tituló El uso de la trabeculoplastia láser selectiva en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto e hipertensión ocular no controlados médicamente, seguimiento 1 año. Eso fue su trabajo especial de grado, el cual fue aprobado y le sirvió a la doctora para también incorporarse como miembro titular a la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Fue una población, si se quiere, importante, porque fueron 30 ojos de 15 pacientes, la mayoría de género femenino, y importantísimo que nosotros obtuvimos después de 1 año de seguimiento una disminución de la presión intraocular en estos pacientes. A 1 año de seguimiento fue del más de 20%, 21,5% para ser más específico. Y esto a nivel estadístico constituyó pues, una significancia importante. En el año 2019, más recientemente, hace 2 años, tutoriamos al doctor Diego Bielma en su trabajo especial para obtener la mención de Fellowship de Glaucoma en Abao-ULA. Su trabajo fue, si bien se ha descrito que la trabeculoplastia láser disminuye la presión intraocular en pacientes como terapia inicial y en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, nosotros nos preguntamos cuál sería el efecto de la trabeculoplastia en la fluctuación de la presión intraocular. Nosotros los glaucomatólogos y los que no lo somos, pues debemos de considerar que es mucho más dañino y existe progresión del daño glaucomatoso cuando las fluctuaciones de la presión intraocular no son controladas. Las fluctuaciones son enemigas del nervio óptico definitivamente. Y quisimos saber si la trabeculoplastia láser selectiva era tan eficiente como, por ejemplo, los análogos de prostaglandina en controlar estas fluctuaciones de la presión intraocular. En este caso, pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y pacientes hipertensos oculares. Si bien fue una muestra pequeña, apenas fueron 12 ojos de 100 pacientes, nosotros la fluctuación la medimos antes con sobrecarga hídrica para determinar si la prueba es positiva o negativa y si el paciente tenía fluctuaciones. Y después le hicimos un seguimiento a los 3 y a los 6 meses con otra sobrecarga hídrica posterior al láser, en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo abierto y pacientes hipertensos oculares. Pues para sorpresa nuestra, para grata sorpresa además, en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, la disminución de la presión tuvo un valor de P de 0,12. Y para los hipertensos oculares, el valor de P fue de 0.0007. Cuando revisamos eso estadísticamente, vaya sorpresa la nuestra, la trabeculoplastia láser, a pesar de ser una muestra pequeña, los casos que nosotros documentamos acá, pues estadísticamente en este estudio, en este trabajo, pudimos documentar y pudimos comprobar que la trabeculoplastia láser para agrado de todos nosotros, y más los que usamos el equipo y los que nos gusta tanto, disminuyó también las fluctuaciones de la presión intraocular. Otra ventaja que se suma a la trabeculoplastia láser selectiva. ¿Qué podemos concluir? Yo diría en primer término, aprovechar un equipo que tenemos en IMOCA. ¿Por qué? Porque es un equipo que disminuye la presión intraocular y sus fluctuaciones. Importante esa acotación. Es un procedimiento que es seguro, es relativamente rápido y es un procedimiento reproducible y repetible además. A los 6 meses, si nosotros consideramos que los resultados no son óptimos, podemos repetir el procedimiento en 180 o en 360 grados según la indicación. La incidencia de complicaciones es bajísima. La mayoría de complicaciones que yo he observado fue como les comenté, sobre todo cuando no teníamos brimonidina pre, que no había en el mercado, esos pacientes tenían un pico de presión intraocular. Pero ya al día siguiente, en el control de las 24 horas, ya el ojo estaba más tranquilo con unas presiones bien interesantes y por debajo de las presiones previas. Y si lo comparamos con pacientes que están polimedicados, pues el costo es relativamente menor en relación a la terapia médica.
Quise hacer esta charla lo más dinámico posible, lo más sencilla posible, para invitarlos a ustedes a que en conjunto con nosotros, pues, nos enamoremos del equipo que da amplias ventajas, un procedimiento de verdad. He conversado con otros colegas glaucomólogos de fuera y comparten conmigo la visión de que el Glaucoplastia Láser definitivamente es un equipo que vino a ayudarnos y es un equipo muy bondadoso, y con resultados inmediatos inclusive. Los invito a todos a que lo usemos. Por ahí vi que estaban Natalie, estaba Laura, pues los invito a utilizar. Vamos a utilizar el equipo en beneficio del paciente. Ya aquí vimos que en población ya no son estudios hechos en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, no son poblaciones pequeñas, pero poblaciones de pacientes nuestros, pacientes venezolanos, que fueron sometidos al glaucoplastia láser selectiva con el equipo que tenemos además, y los resultados fueron eso. Ambos trabajos le sirvieron a los dos colegas para incorporarse como miembros titulares, oftalmólogos titulares, a la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Si tienen alguna duda, para eso estamos acá, prestos a oír y prestos pues a aclarar cualquier duda, ¿no?, que haya al respecto, o si alguien tiene algo más que aportar, inclusive estamos abiertos a ello. Víctor, me permito hacerte una preguntita. Claro. Primero, un comentario, ¿no? Que me parece tan importante la charla porque ahorita tenemos tratamiento, pero nosotros sabemos cómo son las cosas en el país y ha tocado con tanta frecuencia saltar al paciente, cambiarlo de gota de un mes al otro porque simplemente no se consigue. Al final incluso ponerle tratamientos que no son la indicación primaria, pero porque, bueno, esto es lo que hay y peor es. Algo es algo. Algo es algo, eso es un criterio obviamente demasiado del tercer mundo, pero es nuestra realidad. Entonces, si nosotros le podemos ofrecer al paciente un procedimiento mediante el cual él no va a estar pendiente de que si hay la gota, si no la hay, si la puedo comprar, el precio además, otro factor que me parece importantísimo, que ya lo dijiste, pues al final decirle al paciente, mira, al final muchísimo más económico es salir del tema con una trabeculoplastia, un procedimiento único, que estar por prolongado tiempo dependiendo del uso de gotas. Aparte de que tengo entendido, yo no manejo pacientes con glaucoma, pero lo oigo en las conferencias que ustedes nos dan. Tengo entendido que el porcentaje de pacientes que abandonan el tratamiento simplemente por obstinación es enorme. Los que abandonan el tratamiento. El desapego. Casualmente, doctora, Sí. esta charla la preparé yo en el año 2017 en el marco de un congreso venezolano de oftalmología, cuando estábamos en plena crisis de gotas hipotensoras. Lo único que se conseguía a duras penas era Matilol. Ok. El Timolol de oftalmi, no había más nada. Increíble. Ok, y ese era el comentario. La pregunta, bueno, ya me respondiste si se puede repetir, ya lo dijiste a los 6 meses, pero ¿hasta cuántas veces? Y para complementar esa pregunta, o sea, ¿cuántas veces se podría repetir? Y si han estudiado que tenga un tiempo de duración la trabeculoplastia, o a la larga también se pierde y habría que considerar entonces tratamiento, cirugía, etcétera. Se puede repetir máximo 2 veces. Y los seguimientos que se han hecho en donde la eficacia es similar al inicio es aproximadamente entre 6 a 8 años. No más de allí. Pero, por ejemplo, un paciente hipertenso ocular, 45 años, que uno le garantice que por al menos a los 50 y tantos años no utilizar gotas. Eso es un algo importante. Sobre todo si nosotros también evaluamos que el tratamiento de entrada es un análogo de prostaglandina. Aquí veo que está la doctora Rodríguez, especialista en cirugía plástica ocular, y si hay un medicamento que es lesivo para la superficie ocular, son los análogos de prostaglandina. Aparte, cuando esos pacientes los vamos a llevar a quirófano, paciente que está polimedicado para glaucoma y le vamos a hacer ya sea una cirugía filtrante, un implante valvular,
Eso es una conjuntiva, señores, que es difícil manejarla. Una conjuntiva difícil, una muy friable. Entonces, mientras más podamos retrasar, por llamarlo de alguna manera, el inicio de medicación, todo eso es un plus y una ganancia para el paciente. ¿Algún otro comentario? Eso que dijiste, Víctor, es muy importante porque todos los pacientes, no solamente en la parte de plástico ocular, sino hasta para cirugía de catarata, son pacientes que tienen una superficie ocular muy, muy deteriorada. Entonces ahí, mientras le podamos disminuir un poco la cantidad de medicamentos para que esa superficie no sufra tanto, yo pienso que es importante. Sí, sin duda, esa es una de las indicaciones. Nosotros hemos tenido pacientes que hacen un eczema bipalpebral importantísimo asociado a gota. Esos pobres cristianos no pueden ni cerrar el ojo y se le agrietan, sangra, independientemente del tipo de glaucoma, que porque aquí estamos entre oftalmólogos, incluso lo avanzado que pueda ser, esto siempre es una alternativa, aunque sea quitarle una gota a ese pobre ser, va a estar agradecido con nosotros. Así es, los párpados se ponen, a veces vienen con una dermatitis Acartonados. palpebral, acartonados terrible. Sí, eso, pobres pacientes, ¿verdad? Que llegan y no pueden ni cerrar los ojos. Víctor, yo quisiera felicitarte, no sé qué pasa con mi video que no se desbloquea, pero bueno, me oyen, ¿no? Sí, doctor, perfecto. Ok. Ante todo, felicitarte porque la conferencia estuvo clarita, sobre todo para los que no nos dedicamos a esta área. Y a mí me llama mucho la atención que no se use más este equipo, porque ya varias de las preguntas fueron respondidas por ti, ya que las hizo Cecilia, de que le damos más tiempo al paciente, de que le quitamos en muchos casos las gotas o se las disminuimos. Y hay una ventaja económica evidente para el paciente por los altos costos. Hay una ventaja de que no se consiguen, el paciente no se obstina porque no se está poniendo tantas gotas o no se pone gotas, y los seguros pagan los procedimientos láser. Entonces, yo creo que se pudiera decir, corrígeme si no es así, que en un glaucoma moderado o en un glaucoma de comienzo hay que indicarle de entrada, hay que decirle al paciente, usted se tiene que hacer una SLT. Estaríamos haciendo buena medicina si nosotros le decimos al paciente de moderado o de principio, señor, usted tiene que hacerse una SLT. Esa es la tendencia. Uno siempre debe ofrecerle al paciente alternativas. La tendencia nuestra en particular en los últimos tiempos ha sido decirle al paciente, el paciente tiene la opción de escoger, pero venderle las ventajas que tiene el procedimiento láser por sobre el inicio de un tratamiento tópico con gotas, sobre todo en glaucomas de reciente diagnóstico y que son glaucomas leves, glaucomas preperimétricos, que son aquellos glaucomas donde hay una afectación de la capa de fibras o de las células ganglionares y no tiene connotaciones campimétricas, o pacientes hipertensos oculares con factores de riesgo. Esos pacientes, ideal comenzar con una trabeculoplastia de entrada, incluso antes que una glandina, o si no llegamos a tener análogos antes que una combinación que fue la que hubo hasta hace poco, dorsolamida con timolol. Y otra pregunta, si nosotros por RE o por FA, por que el paciente no puede venir a Caracas, lo que sea, empezamos con nuestros análogos de prostaglandina, vemos al paciente a los 6 meses, al año que venga ese paciente, y no se está controlando bien solamente con el análogo, antes de ofrecerle un segundo tipo de tratamiento médico, ¿no habría que insistirle en el SLT? También se puede ofrecer una SLT
explicándole al paciente, si ya tiene un tratamiento de entrada con análogo de prostaglandina y la enfermedad no está controlada, hay progresión campimétrica o las presiones se mantienen elevadas, deterioro del nervio óptico, pues sin duda es válido y valdría la pena ofrecerle antes de una gota, adicionarle al análogo de prostaglandina, por ejemplo, la trabeculoplastia láser. Adicionarle, eliminar de base, sino adicionarle y ayudarlo con ese plus que, como vimos en el trabajo este que presentó, que tutoriamos del doctor Bielma, que repito, una muestra pequeña, pero controló en esos pacientes, en ojos nuestros, pacientes nuestros, con el equipo nuestro, las fluctuaciones de la presión intraocular. Y la última pregunta, o la penúltima, porque no se dice nunca última. En un paciente que ya tenga una cirugía filtrante y no haya un deterioro mayor del nervio óptico y nos damos cuenta que la filtrante no está funcionando como debe ser, ¿el SLT no potenciaría a la filtrante? Son mecanismos distintos. Son mecanismos distintos de acción y depende por qué fue la indicación de la filtrante. Si la filtrante se indicó por un glaucoma primario de ángulo abierto leve o un glaucoma de ángulo abierto leve, moderado, que estaba progresando y que no se controlaba médicamente porque no se encontraba la piometa, habría que observar o estudiar todas esas variables y decidir si sería conveniente ayudarlo con una trabeculoplastia o un segundo acto quirúrgico. Ahí habría que individualizar al paciente. Ahí no sería una indicación, no sería como el caso anterior de que sí, sin lugar a duda, ofrecerle la opción de láser. A menos que sea un paciente que tiene una filtrante previa fallida y la filtrante se le hizo porque tiene un problema grave de superficie ocular. Allí sí, pues, valdría la pena, en lugar de reiniciarle el tratamiento, pues brindarle la opción de la trabeculoplastia láser, que es menos lesiva para la conjuntiva y la superficie ocular. Por eso que habría que individualizar al paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Bueno, y en pacientes donde tú pensaste en una facofiltrante y también no tenga muy deteriorado el nervio óptico, por supuesto, en glaucoma de ángulo abierto, en una indicación, en vez de hacer facofiltrante, no pudiéramos hacer primero la SLT y después la faco y nos guardamos la carta de la filtrante debajo de la manga. Yo actuaría al contrario. Yo primero haría la faco y después haría el láser en todo caso. Porque recordemos, si es un glaucoma leve que tenga una gota al paciente, recordemos que la cirugía de extracción de cristalino per se disminuye 1 o 2 milímetros de mercurio la presión intraocular. Que para alguien que no tiene glaucoma, bueno, tener una presión de 20 o 18 le da igual. Pero para alguien que tenga glaucoma no es lo mismo una presión de 18 que un 16, por ejemplo. ¿Alguna otra acotación? En el chat, el doctor Rafael Granadino te dejó observación si la quieres leer allí. Ajá, déjeme abrir el chat, vamos a ver. Hoy, primera línea de tratamiento exacto. Tal cual, lo que estamos diciendo, la tendencia que yo particularmente estoy haciendo con mis pacientes de entrada, hacerles trabeculoplastia láser. De entrada se estamos ofreciendo y lo que acaba de acotar el doctor, los seguros muchas veces cubren láser pero no gotas. Entonces eso también habría que manejarlo y es una alternativa excelente. No me canso de repetirlo, como dije al inicio, yo particularmente como especialista en glaucoma estoy enamorado de la trabeculoplastia láser selectiva. Y hemos tenido una experiencia, si se quiere, aceptable. Aceptable y publicada, porque repito, estos dos trabajos fueron tesis
de grado y deben de estar a la mano en la Sociedad Venezolana de Oftalmología porque fueron sus trabajos de incorporación de estos dos colegas como miembros titulares a la sociedad. Los primeros pacientes deberían ser pacientes con un ángulo bien abierto, con un ángulo donde se visualicen los cuadrimentos en los 360 grados. Y básicamente es tener coordinación con el lente, el giro que se le da al lente y con el pedal, porque el láser no es pedal. Ya las nuevas versiones no tienen pedal, sino que en el joystick. Pero en este caso, tener la coordinación al momento de girar el lente con el pedal, básicamente, y un ángulo bien alto en las primeras de cambio. De ahí en adelante, ya el segundo, tercer ojo, ya es mucho más expedito, más sencillo y más rápido el procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?